Y ahí estamos grabando. Buenos días, 8:30 partiendo. Primera clase de sistemas embebidos. Eh, bueno, poco como aclaración de esta clase remota. Se supone que la facultad quiere que empiecen a haber clases presenciales. Yo no sé cómo lo han visto los otros ramos, pero al menos se supone que vamos a tener 1 o 2 semanas remotas y después eventualmente clase presencial. Yo no sé el formato, si algunos vienen, otros no, ahí yo no tengo mucha claridad todavía. Ahora, si yo puedo elegir, yo preferiría que tuvieran presencial laboratorio más allá de la clase. O sea, yo feliz de estar con ustedes, conocerlos y todo, pero creo que para ustedes es mucho más importante poder ir al laboratorio, hacer los proyectos, que, que estar encerrados. Si resultan las dos cosas, fabuloso, no tengo ningún problema en ir a la facultad, ahí todos nos cuidamos, mascarilla, todo eso, pero yo estoy tratando de que al menos puedan ir al laboratorio y que estén abiertos los laboratorios para los proyectos, que eso al final es donde más aprenden. ¿Ya? ¿Se entiende? No sé si tienen alguna pregunta al respecto. En el otro ramo funcionó, o sea, en el otro semestre funcionó bien. ¿El laboratorio no presencial o cómo A fue? ver, este ramo se dicta solo en primavera, entonces solamente puedo hablar por primavera 2020. Y ahí el laboratorio fue remoto, se les mandó un kit a cada alumno a su casa, y tratamos de hacer todos los ejercicios con lo que había, pero evidentemente se pierde porque de repente para un proyecto uno quiere usar, no tengo idea, 3 servos y solo viene uno, y en el laboratorio hay más cosas. Entonces pueden jugar más. Y por último, entre ustedes se apoyan y se enseñan y todo el tema, hay colaboración. Y eso para este tipo de ramos es súper importante. Segundo aspecto de la presencialidad, que se pueden hacer trabajos en grupo. Y los trabajos en grupo salen al final proyectos mucho más entretenidos, más elaborados. ¿Ya? Trabajo individual, tienen que dedicarle 100% del tiempo al proyecto versus que en grupo, oye, yo hago el código, yo hago la maqueta, mira, yo me encargo del circuito. Hay o todo un poco en todo, pero en el fondo creo que o sea, esta es la cuarta vez que se dicta el ramo, las otras 2 veces, 18 y 19, salieron proyectos muy interesantes. Entonces, estando encerrados en su casa, de repente no tienen, pucha, ni un alicate algunos alumnos. Yo no les puedo pedir que tengan todas las herramientas. Eh, pero de repente en el taller, en el laboratorio, pueden, no sé, pues, tener herramientas para soldar, por ejemplo. Entonces, o alguno que se maneje más, oye, no sé, pues hay osciloscopios, hay tester. Entonces, es mucho más valiosa y enriquecedora si tuvieran acceso al laboratorio físico. ¿Ya? Entonces, al menos estoy tratando que esa parte ande bien. No se puede asegurar, eh, como ustedes comprenderán, pero en el fondo, para todos los efectos prácticos, es donde estoy tratando de tirar las fichas. Si no se puede, cada uno va a tener su kit y de ahí tienen que hacer los laboratorios y los proyectos. ¿Ya? Un poquito de ustedes, ¿cuántos de ustedes son de informática? Versus, entiendo que este ramo también es opcional para los eléctricos. ¿Cuántos son de cada especialidad? Yo soy de informática, pero me cambié recientemente de eléctrica, así que tengo un poco de los dos. Yo Ya. de informática también. Yo de computación. Sí. Sí, la mayoría debiera ser de informática. Estoy tratando de ver el chat acá. Al menos los de eléctrica, que levanten la mano o que... No sé, ya me creo que no que hay muchos de computación, pero los de eléctrica deben ser 5, 7 a tope, no sé. Yo soy de eléctrica también. Ya, ya, perfecto. Este ramo, ahí vamos a ver un poquito más en detalle. No es un ramo, pareciera ser de electrónica, pero en realidad es un ramo más de... el foco está mucho más puesto en el software, está mucho más puesto en el diseño de una solución, eh, lo que no quita, lo que no quita que, que los eléctricos se puedan meter bien y aportar muchísimo en el ramo, digamos. Eh,
Yo soy bastante más viejo que ustedes, digamos, y al menos cuando yo estudiaba, cuando yo partí en esto, la diferencia entre, yo soy informático, la diferencia entre el informático y el eléctrico era muy grande. En general los eléctricos no programaban bien. Entonces, tener la capacidad de, y esto es un prejuicio que el tiempo lo fue negando, pero al menos en ese momento los eléctricos tenían que poner bastante más para poder programar bien, digamos. Entonces, aquí está un ramo que mezcla las dos áreas. Mezcla la parte electrónica y la parte informática. Y en general, a los eléctricos les ha gustado mucho este ramo. Les abre un camino que no es tanta la potencia o las telecomunicaciones, que al final aquí están creando cosas bastante concretas, bastante rápidas, y en muchos casos bastante comerciales. Hay varios que han hecho proyectos de tesis a partir de este ramo, eh, así que es como una ventana extra a una montonera de temas, tanto de automatización como de productos de consumo incluso, que pueden salir de acá. ¿Ya? Y sé que les cuesta mucho, pero encantado que prendan sus cámaras. Uno se siente más acompañado y no hablando a la muralla. Así que con toda confianza, los que tengan el ancho banda suficiente, por favor háganlo, me hacen la clase mucho más agradable. ¿Ya? Partamos un poco entonces con de qué se trata esto. Voy a presentar acá. Típico que se me va al revés la presentación. Ah, no, estamos bien. Entonces, ramo sistema embebido, cuarta vez que se dicta. Programa, tenemos clase los miércoles y tenemos laboratorio los jueves. Por supuesto que ya para esta semana, no, para mañana el laboratorio no hay. Estamos recién armando los ayudantes y qué sé yo. Y tenemos que enviarle los kits, en el caso que no sea factible trabajo presencial en el laboratorio mismo. ¿Ya? Tenemos 6 proyectos que hasta ahora son individuales. ¿Ya? Hasta ahora, si no podemos armar grupos, van a ser proyectos individuales. Y estos son proyectos donde acá se concentra casi toda la nota. ¿Ya? El grueso es el desarrollo y el desempeño que ustedes tengan en estos proyectos. ¿Ya? 80% de la nota está el prototipo mismo y 20% respecto a las preguntas que yo le haga. ¿Ya? Yo le voy a poner una rúbrica, el prototipo se espera ver esto. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que poder desarrollar. ¿Ya? Un prototipo que tiene parte de software y parte de hardware, entre comillas. Y las preguntas son las que yo hago para ver hasta qué punto en verdad manejan o las cosas le resultaron porque sí o qué sé yo. ¿Ya? Se presentan las preguntas en clase, se entrega el esquema de software eléctrico, código fuente, todo eso tienen que subirlo. ¿Ya? Hay 3 informes escritos de investigación que tienen que hacer, y estos son individuales, sí o sí. ¿Ya? Estoy tratando que los 6 proyectos sean grupales, pero por ahora, tal cual como estamos, van a ser proyectos individuales. Y los informes escritos son 3, ahí tienen 1 o 2 semanas para realizar cada uno, tienen que investigar un tema y armar un informe. ¿Ya? Hay notas, las notas del laboratorio también se evalúan. Cada laboratorio tiene su nota, cada jueves hay laboratorio y hay que entregar un informe, y dado que estamos remotos, un videíto corto del proyecto funcionando. Suben ese video a YouTube, lo que sea, y se revisa. ¿Ya? Pero cada laboratorio mide, digamos, elementos específicos del ramo. ¿Ya? Son laboratorios para resolverlos en 2 horas, da lo mismo. Resuelven un informe, una página, video de que esto funciona, se sube y se entrega. ¿Ya? No vamos a tener pruebas escritas, controles, qué sé yo. El grueso de los proyectos, los informes y un poquito de nota al laboratorio. Yo ya les subí el programa, eso ya está publicado en ese sentido. ¿Ya? ¿Preguntas de eso?
O sea, después vamos a hablar un poquito más de lo que son los proyectos y qué se espera para los proyectos, pero al menos esto es el grueso de la parte evaluativa que tiene el curso. ¿Alguien me está haciendo una pregunta? Si yo alguna de las notas es reprobatoria individualmente, por ejemplo, si yo me repruebo los laboratorios, repruebo el ramo. No, no está pensado así, no está pensado así. Ya. ¿Ya? Está pensado... Los proyectos deben cubrir, si no recuerdo, un 60 o un poquito más de la nota del... Voy a agarrar el láser acá. Ahí. Lo que son proyectos es casi el 60-65% de la nota. Y la nota de cada proyecto también va incremental. O sea, el aporte ponderado de cada proyecto va subiendo en el semestre. Al final son proyectos más complicados que valen más nota. No sé si quieren que les muestre el programa, pero ya está en Canvas. ¿Ya? Pero no, efectivamente no hay notas reprobatorias en esto. La verdad, hasta el momento nadie se ha echado el ramo, en general un ramo que les gusta a los alumnos, pero eso no significa que no requiera trabajo. ¿Ya? Acá está un ramo de trasnoche muchas veces. ¿Ya? Cuando tengan la entrega en 2 días más, empieza esa como urgencia y es un ramo de una buena cantidad de trabajo. ¿Ya? Si hay cosas como, por ejemplo, no llegar a la presentación, eso se evalúa con nota 1. Eso yo creo que me imagino que ustedes se lo imaginan. Salvo, por supuesto, que esté súper justificado todas las reglas de la facultad, en el fondo. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata este ramo? ¿Alguien tiene alguna idea o no? Me imagino esto como estas placas con micro CPU, cuestiones así, para hacerlas controlar. Perfecto. Ya va para allá. Va para allá el ramo. Arduino. Jugar con Arduino. Qué bueno que lo tomes como un juego, no, sí, pero efectivamente va para allá. Ahora, ahí vamos a hablar un poquito más de los Arduinos, que viene siendo nuestra herramienta de trabajo, pero no es un ramo de Arduinos. ¿Ya? Es como el ramo de programación, no es el ramo de Python. Python es una herramienta para aprender a programar. ¿Ya? Acá vamos a usar Arduino como herramienta para aprender sistemas embebidos. ¿Ya? Pero, ¿de qué se trata esto? No es esto como la típica talla fome que siempre les muestro a los alumnos. No es un sistema en la bebida, por supuesto. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto? Esto viene de Embedded Computing, o computación incrustada. ¿Ya? Profesor, perdón Dime. por interrumpirlo, pero la pantalla se ve chica donde está presentando. ¿Cuál estoy presentando? Es que se ve en grande la portada y en chico se ve ¿esto? el otro. Sí. Estoy compartiendo al revés. Muchas gracias. Voy a han dicho antes. Esto se me cambió. Tengo que finalizar. También no está acá, ¿no es cierto? Ya. Tengo que dar vuelta a esto. Esto era configuración, monitor de la presentación, el monitor principal, aceptar, solo para ver, voy a tirar para acá y presentamos. Gracias por la... Ahí sí, ¿no es cierto? Yo todavía no veo nada. Todavía No está no veo. compartiendo, profesor. Espérame un segundo, Eli. Y... no estoy compartiendo, compartir toda la pantalla y nos vamos a... Ahí sí se ve. Ahí sí se ve bien. Ya, disculpen. Ya, sigamos. Entonces, sistema embedido, ahí les puse estamos acá, les puse la foto de un computador dentro de la bebida. No se trata de eso. ¿Ya? Se trata de computación incrustada. ¿Ya? ¿Cómo meto computadores a máquinas? ¿Ya?
Ahora, ¿alguna buena razón para hacer esto? Más que jugar con Arduinos, digamos. ¿Alguna buena razón de por qué necesito meter computadores dentro de máquinas? Recolección de datos, monitoreo de datos, Para varias. controlar procesos. Me estás diciendo lo mismo que sirve un computador. ¿Para qué sirve tu torre? Para Proceso controlar, datos, juegos. para controlar procesos. Automatizar los procesos, más que nada, así Ya, va para allá. Estamos automatizar procesos. Yo también puedo automatizar un payroll de- del despacho de remuneraciones en una empresa, con un computador, digamos. ¿Ya? Entendamos procesos físicos, entendamos procesos de cosas que se mueven o que hay interacción humana. Esa es como la clave de esto. Aquí son las máquinas que hacen procesos físicos o electrofísicos, electromecánicos, no necesariamente procesos digitales. ¿Será ¿Ya? con una Raspberry Pi? Vamos a hablar de los Raspberry Pi, pero el Raspberry Pi vamos a ver el por qué sí y por qué no en la próxima clase, pero algo de eso voy a hablar hoy día. ¿Ya? ¿De qué se trata? Capacidad de desarrollar máquinas programables. ¿Cachai? ¿Qué ventajas tiene? Puedo darle varios comportamientos, ¿ya? Basados en cómo yo lo programe. O sea, aquí ya estamos hablando de software. Software que maneja una máquina. ¿Ya? Yo puedo hacer que con ese software personalice la máquina con un comportamiento distinto para cada aplicación o incluso actualizarse en el tiempo. ¿Ya? Alguien me dice, Alejandra dice, implementación de sistemas de datos controlados, no, ya, sistemas reales. En no todos lados puede estar un PC. Lo que dice Alejandra, sí, yo efectivamente, si veo, no sé, pues dentro de un semáforo, dentro de un controlador de semáforo, probablemente no hay un PC propiamente tal. Pero hay otro tipo de computadores que está haciendo la pega del control del semáforo. ¿Ya? Y ese es un sistema que está embebido. ¿Ya? Y eso me simplifica el diseño de la máquina, muchas veces. ¿Ya? Ejemplos de software en algunas máquinas. ¿Qué tipo de máquina es esa? Un controlador MIDI muy antiguo. Un controlador MIDI muy antiguo. Ya, pero eso es un equipo del año 1800 y por ahí. ¿Pero qué hace ese equipo? ¿Qué propósito tiene? Automatizar que el piano se toque solo, como una caja de música. Una caja música, exactamente. En el fondo yo acá, voy a agarrar el láser. Efectivamente esto es un piano, o sea, puede haber un operador o intérprete que esté físicamente tocando las notas acá, pero además tenemos este equipo acá, que es un lector de software. Y ese software viene siendo un lector de un rollo de papel que viene con perforaciones y según eso va tocando la nota. Esto permite, por decirlo de una manera, el Spotify del año 1850, donde tengo distintos rollos y no necesito que esté el intérprete tocando acá. O sea, si quiero tener música en una fiesta 200 años atrás, no solo necesito el instrumento, sino que además necesito el intérprete. Entonces, con esto colocando software acá, ya me estoy, entre comillas, ahorrando el intérprete. Yo cambio el rollo, cambio el Spotify, digamos, y resulta que suena otra canción. Pero para nuestros estándares, eso es un equipo programable. ¿Ya? Si yo le coloco otra partitura, va a sonar otra cosa. Incluso uno puede colocar partituras que son imposibles de tocar por un humano. ¿Ya? Porque uno no tiene, no sé, pues hasta 10 dedos a la vez. Según cómo vengan las perforaciones del papel, puedo colocar cosas que ni siquiera un humano puede tocar. ¿Ya? Esto que está acá, no sé si les pregunto qué se le ocurre que es, digamos. O qué parece que fuera. Parece un motor, según yo. Parece un motor. Ya, esto eventualmente, efectivamente tiene un motor. Aquí no se ve y el motor está materialmente en este sector de acá. Ese motor tiene un eje que hace girar estas levas. Estos discos amarillos tienen muescas acá.
y no están las muescas todas en el mismo lugar. No sé si se ve. Entonces, hay un mecanismo de relojería que está haciendo girar este cilindro, y acá hay una serie de contactos eléctricos que cuando pasa una muesca, o está el valle o está el cerro, el interruptor puede estar abierto o cerrado, y eso cierra circuitos eléctricos. ¿Ya? Con eso yo puedo hacer una secuenciación de varios circuitos eléctricos en cadena. Esto es un timer, en el fondo. Y este timer en particular es el timer que tiene las lavadoras automáticas antiguas. ¿Ya? Esto no es un sistema electrónico probablemente tal, pero sí es un sistema programable. Y según como yo diseñe este conjunto de cilindros amarillos, voy a hacer que la lavadora tenga un comportamiento distinto. Acá hay un circuito para abrir el agua, un circuito para la bomba de escape, un circuito para girar, para detenerse, para centrifugar. Distintos circuitos que van a hacer distintas acciones en los componentes físicos de esto. Pero por un mecanismo de relojería más o menos simple, si se quiere decir, la lavadora funciona en una secuencia. Para nuestros estándares, este cilindro amarillo viene siendo el software de esta máquina. Porque yo podría cambiar la secuencia de esta máquina. ¿Ya? Y incluso los venden genéricos. Este viene siendo un reloj programable que también yo defino la posición de cada una de las levas y el tiempo en que está abierto, y puedo ir abriendo y cerrando distintos circuitos. Esto se usa todavía se usan para automatización industrial, este tipo de cosas. ¿Ya? Y acá está el motor. Perdón, aquí está el motor que efectivamente le va dando los pasos a la secuencia. Lo que está arriba son relés. No, son interruptores. Perfecto. Un relé es un interruptor electromecánico. Sí. Tú le pasas energía, se energiza el electroimán y cierra el switch. Acá está, debajo de este switch acá abajo hay una palanca que materialmente se cierra o se abre para permitir que pase la corriente o no en ese instante. ¿Ya? Entonces, estas son las máquinas programables. Ahora, ¿hasta qué complejidad de máquinas se imaginan que uno puede armar esto? ¿Simple o no tan simple? ¿Cuál es el techo de esto? ¿Hasta dónde puede llegar con esto? Versus, a los que ya saben un poquito de esto, meterse en una placa que sea programable con un Arduino o un Raspberry. Igual cosas complejas me imagino, no tengo idea. Pero hasta que tenga que hacer muchas tareas, ¿o no? Claro, efectivamente, mientras más tareas necesite, más complicado es. Acá el problema de este tipo de sistemas es cuando empieza con necesidades lógicas. ¿Ya? Oye, le echo agua hasta que se llena el tambor, no por una cantidad de tiempo. Y eso hace, por ejemplo, que si tengo menos presión de agua, el circuito de lavado funciona igual, aunque se llene el tambor más lento. Acá, estas levas, yo eventualmente tengo que interrumpirlas hasta que un switch me diga que el tambor está lleno. Se empieza a ser más complejo cuando quiero tener, no sé, almacenar cuántas veces ha ocurrido algo. El manejo variable en este tipo de sistema no es tan obvio. Esto es solamente una secuencia. Entonces, claro, uno puede hacer secuencias más o menos complicadas, pero a la larga, a la hora de reprogramarlo, hacer comportamientos más complejos, este tipo de sistemas empiezan a quedar cortos. ¿Ya? Ahora, permítanme mostrarles, les voy a cambiar el audio ahora al audio del video, por si acaso, pero les voy a mostrar un video de cuál viene siendo el techo de lo que probablemente se puede hacer más, pero al menos cuáles de los como los grandes hitos que se logró con este tipo de tecnología bastante tiempo atrás, digamos. ¿Ya? Voy a cambiar de audio, no me van a escuchar a mí. ¿Preguntas hasta ahora? Todo bien. Ahora, Y esto es... acá.
Ya ahí sí. ¿Cómo están? Se escucha, se escucha. A ver, no sé si se escuchaba y se veía bien el video, ahí está el link. Yo termino con escalofríos cada vez que veo eso, no sé si por la música o por el robot mismo. ¿Han escuchado el concepto de Uncanny Valley? Pero sí, es bien impresionante lo que se... Esta gente en verdad creía que con un poquito más de plata y tiempo podían hacer un niño de verdad. O sea, Pinocho, toda la cuestión viene de acá, digamos. Estos robots en su momento se lo presentaron en la corte francesa a María Antonieta, para que se hagan una idea de el público objetivo que tenía este tipo de productos, digamos. Ahora, esta gente todavía sigue haciendo relojes en Suiza, por si acaso. A los que les gustan los relojes, a mí no tanto, pero como que sigan en vivo esta gente tiempo después. No sé si se dieron cuenta, el disco grande que estaba abajo es el que en definitiva permitía reprogramar el comportamiento, y eso la verdad lo hace muy, muy, muy notable, digamos. ¿Ya? Había otro, este era uno de 3 robots que venían en conjunto en equipo. Una niña que tocaba un piano, otro niño que hacía dibujos, y este. ¿Ya? Y la leyenda cuenta que con María Antonieta, el robot que hacía el dibujo hacía la caricatura María Antonieta, y además hacía la caricatura de un perro. Y justo cuando se lo estaban presentando, se equivocó ahí el operador y salió el dibujo de un perro. Entonces, haciendo, mira, aquí va a salir María Antonieta, sale un perro, imagínense cómo terminó esa cuestión. Pero bueno, sigamos viendo ya un poquito más en concreto, entrando un poquito más en materia, de qué se trata. De estos dos elementos, que tenemos 2 lavadoras, ¿cuál pareciera que tiene? Los dos tienen algún tipo de programación. Una tiene la leva y otro tiene ya algún tipo de computador o algo. ¿Ya? ¿Cómo lo identifican? El panel de la lavadora es más complejo. Ya, exactamente. Ahí está. El panel tiene un contador de tiempo y otras funciones más. Puede tener, qué sé yo, que no centrifugue. Aquí hay un software, ¿ya? Hace la máquina, entre comillas, un poco más inteligente, porque tiene más rutina, lavado delicado, qué sé yo, que un equipo como este. Ahora, en la mecánica misma, probablemente estos dos son idénticos. ¿Ya? Ya, quizás este tiene un ciclo secado y además del lavado, puede ser, pero entre las válvulas que tiene este, de que entre agua, que expulse el agua, que gire lento, gire rápido, son los mismos elementos mecánicos que tiene la otra. Lo que pasa es que por el hecho de que sea programable o que tenga una interfaz de usuario mejor, puedo entregar un producto que incluso lo puedo vender más caro, aunque sea el mismo peso en componentes, en tornillos, en cables, en motores, puede ser la misma cosa. No sé si se entiende, pero entrego una capacidad de uso mucho mejor y hasta como producto comercial le puedo sacar más beneficios. ¿Ya? Ya, quizá un eléctrico me va a decir, no, profe, pero es que está la Samsung acá, tiene motor de inducción directa y el otro era con correa. Perfecto, ya, hay mejoras también mecánicas, pero en el fondo lo que les quiero decir es que con cambiando, dándole un poquito de software, el equipo puede ser bastante más elaborado en el fondo. ¿Ya? Ahí tengo un control de programa, pero en el fondo, no sé si alguna vez vieron una de esas, pero es como partir con un prelavado, después el lavado normal, después el centrifugado y después, o sea, el ciclo de enjuague, y era el mismo circuito que va teniendo la leva por dentro. ¿Ya? Acá está computarizado, digamos. ¿Ya? En estas dos, supongo que saben lo que es esto. Ya uno se siente tan viejo a estas alturas. Un iPod y un Claro. y una radio, no. No se me ocurrió una talla por la última.
Claro. Esto, bueno, los dos son lectores de cassette. Los dos son de bastante buena familia. ¿Ya? No. En general, este producto lo usaban los periodistas para trabajar en terreno. ¿Ya? Este también graba en terreno, no es un personal stereo o un Walkman como se conocían acá. Pero efectivamente este tema acá, por muy buena calidad acústica que tenga o de construcción, es un equipo que no tiene nada de electrónica. No tiene nada de automatización, es todo electromecánico. ¿Ya? El equipo acá tiene un montón de otras rutinas. Qué sé yo, aquí leo el disco y puedo grabar en cassette automáticamente. Puedo programar el lector de CD para que toque ciertas canciones en un cierto orden, o que tenga azar. ¿Ya? No sé si se entiende. El mismo cassette también, uno aprieta el botón y es electromecánico el paso para que parta efectivamente el mecanismo de reproducción. ¿Se entiende? Acá hay un software corriendo haciendo la pega, no solamente para alimentar el display. Y ¿Ya? también para clonar cassettes. Este en particular no tenía, al menos como se ve, tiene una pura casetera. Pero para duplicar cassette también se requería algún proceso. Creo que tiene dos, ¿no? Como No, uno esto abajo del panel y... no, esto es un lector de CD. Esta Ah, es la perdón. bandeja del CD. ¿Ya? Era más no de lo que esperaba. Esto que en la época cuando teníamos medios físicos para almacenamiento de audio, por si acaso. ¿Ya? ¿Ya? Acá hay un computador haciendo algo de pega. Probablemente con un puro propósito, pero en el fondo hay computación metida dentro de esto. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué pareciera ser esto? Esto viene siendo un carburador y un sistema de inyección electrónica de combustible. ¿Ya? Los dos tienen el mismo propósito: lograr una buena mezcla aire-benzina para meter al motor. ¿Ya? Tenemos algo que es 100% mecánico y aquí tenemos algo que es electromecánico. Hay algún computador haciendo la pega, por un lado, y por otro lado tengo los actuadores que ejecutan esa pega. ¿Ya? Lo que pasa es que acá el de la derecha es programable. Cuando está el motor frío, cuando está caliente, a menos altura, a más altura. Todos los autos hoy día tienen elementos como este, quizás no tan complejos, porque este viene con el comando para cabina, para aumentar la potencia, qué sé yo, pero en el fondo, al final tenemos un software ejecutando la tarea de administrar la mezcla. ¿Ya? Y a los que les gustan los autos, no, si lo voy a ir a chipear y le saqué 10 caballos más. Bueno, eso están manejando software. ¿Ya? Es un software haciendo una pega. Y ese software se programó con un propósito de eficiencia combustible en emisiones, o nos vamos a un propósito de desempeño. Pero hay un software que hace la pega y es el mismo hardware que tiene un comportamiento distinto. ¿Ya? En el semestre anterior, 1 o 2 semestres atrás, uno de los casos de estudio fue de aceleradores electrónicos, donde por fallas de software se generaron accidentes fatales, con el concepto de la aceleración no intencional. ¿Ya? El auto quedaba acelerado a fondo y el usuario no tenía nada que hacer y terminaba en un accidente, digamos. Hubieron muertos, o sea, víctimas fatales, digamos, por el hecho de fallas de software, digamos. ¿Se entiende? Acá, quizás los electrónicos lo tienen un poquito más cercano y los ingenieros de obras civiles aún más. Sus fallas de desarrollo y de cálculo generan daños, y daños que pueden significar daños no solo materiales, sino que también daños humanos, en el fondo. ¿Ya? Para el ingeniero de software es bastante común, mira, lo reinicio, no, levanto el proceso, hoy se quedó pegado el juego, bueno, parte de nuevo. Pero acá, en este ambiente, las cosas que hagan bien o que hagan mal tienen consecuencias físicas. ¿Ya? Entonces hay que ponerle harta cabeza ahí para que esto sea un producto como corresponde. ¿Ya? Alguien me dijo, ya, pero ¿y los Raspberry? ¿Qué es un Raspberry Pi?
¿Quién me explica lo que es un Raspberry Pi? ¿Quién ha usado un Raspberry Pi? Es como un mini computador. ¿Ya? Es un controlador. Es un controlador. Alguien me dijo mini computador. Las dos también. Pero ahí en la próxima clase entramos un poquito más en el detalle técnico de por qué, o sea, cuáles son las diferencias más concretas. Más allá que uno tenga Wi-Fi o no tenga Wi-Fi. ¿Ya? Y ¿por qué uno habla, por qué se hace la diferencia con un mini computador? ¿Por qué podría ser relevante que sea un mini computador? Porque puedes correr un sistema operativo adentro. ¿Ya? ¿Y el notebook que tienes tú ahora no corre sistema operativo? No, sí, o sea, el tema es que sí lo corre, pero el tema está en que yo me refiero a que hay muchos dispositivos chiquitos que no pueden correr sistema operativo, y en el caso de este sí. Ya. A ver. Si nos remetimos a lo básico, y esto lo vamos a ver en la próxima clase también, un computador, al igual que la pianola, o al igual que no sé, que el mismo, que la misma lavadora, tiene un elemento que es capaz de interpretar ese software y hacer tareas. Que ese software sea un sistema operativo más complejo versus un software específico para echar a andar un reloj, un timer, sigue teniendo los mismos elementos. Cualquier computador electrónico de las arquitecturas que normalmente usamos va a tener un lugar donde se procesa, un lugar donde está el software, un lugar donde se almacenan variables temporales, que es el RAM, ¿ya? Todos tienen esa misma estructura. Ya, Raspberry, uno dice, ya, este tiene 2 GB de RAM. Tu notebook puede tener 8 GB de RAM. Un Arduino puede tener 2,5 kilobytes de RAM. ¿Se entiende, no? Como que la cantidad de micro, mini, estándar, maxi, gigante, metacomputador, no sé si se entiende, supercomputador, al final estructuralmente es lo mismo para los estándares de este ramo. Que no tenga GPU o que no tenga conexión a internet, estamos hablando periféricos, ¿ya? Estamos hablando de interfaces de entrada y salida al usuario. No sé si se entiende. O sea, puede que sea solo como para cuántos objetivos quiero que trabaje el sistema, por así decirlo. Lo que pasa es que, ¿por qué existen los sistemas operativos? A la larga. ¿Qué razón de ser tienen los sistemas operativos? Controlar los componentes para facilidad del usuario. Va para allá. La capacidad de que yo pueda, la capacidad que le das al usuario, o sea, de compartir adecuadamente y distribuir los recursos del computador entre varios software, eso es lo que hace el sistema operativo. El sistema operativo no es solamente una interfaz de usuario bonita o menos bonita. Sí, o sea, administra los sistemas por uno. Administro los recursos del computador de alguna manera. Y recursos, estamos hablando de almacenamiento, estamos hablando de procesamiento, estamos hablando RAM. ¿No es cierto? Eso es lo que hace un sistema operativo. Y efectivamente, para procesos más complejos, se requiere un sistema operativo porque uno, ponerse a programar de cero el stack TCP/IP para conectarme a internet probablemente va a quedar malo. Y lo digo yo porque no programo tan bien como me gustaría. Pero si lo hago de cero, probablemente voy a incurrir en muchos errores. Errores que a la larga van a significar exploit o van a significar fallas. Por eso es que me conviene apoyarme en un sistema operativo que esté más probado, sea más común de uso, o por último, estén sacando actualizaciones. Yo creo que ninguno de ustedes agarró su computador y dice, no, yo soy tan seco y programó de cero el sistema operativo. Si alguien que haya hecho eso, por favor, levante la mano. O sea, todos potencialmente lo pueden hacer, digamos, pero en la práctica es raro que alguien lo haga. Tú te apoyas en sistemas operativos que alguien más procesó porque toda esta parte dura del hardware es inmanejable en el fondo. ¿Ya? Pero efectivamente hay ciertas rutinas donde conviene usar un sistema operativo y
y ciertas otras rutinas donde la verdad no es necesario, ¿ya? Por la razón que sea. Y ahí eso lo vamos a ir viendo ya en la próxima clase. Raspberry ha entrado bastante fuerte, pero en particular para este tipo de ramos, la verdad no lo usamos tanto. ¿Ya? Y vamos a ver por qué. Raspberry igual tiene estos pines, estos enchufitos que están acá arriba, ¿ya? Que representan la capacidad de manejar cosas. Y los que han usado Raspberry probablemente los han usado, digamos. A ver, cuando uno usa Raspberry efectivamente como un controlador eléctrico, acá debajo está, no sé si lo ven, acá hay un Raspberry abajo. Aquí tengo un Raspberry manejando una secuencia de relés con algún proceso industrial. Ok, puede ser. Pero cuando uso un Raspberry como computador, o incluso ahora que acaba de salir el Raspberry 400, que es ese teclado, está todo Raspberry dentro, a mí, la verdad, para este ramo yo digo esto no está enfocado en lo que necesitamos hacer nosotros ahora. Tiene otro propósito súper válido, usarlo como computación general, pero no es lo que vamos a ver acá. Aquí nos vamos a centrar en el control de máquinas, lectura de sensores y qué sé yo. El Raspberry igual lo puede hacer, pero dejemos el Raspberry para tareas de mucho más alto nivel. Entonces, por ejemplo, oye, mi sistema necesita alguna cámara con visión inteligente para hacer algo. Si no lo necesita, no necesito un CPU tan poderoso. De repente yo necesito un sistema que quede andando 3 semanas sin volver a enchufarse, con un pack de baterías USB. ¿Se entiende, no? Como que no todas las herramientas sirven para todos los propósitos, ¿ya? Este no es un ramo de software en el sentido de que vamos a estar haciendo procesos de inteligencia artificial o procesos de, qué sé yo, de machine learning o lo que sea. Este no es un ramo donde el crudo esté en herramientas de software. El crudo va a estar en el mix de los dos mundos, el físico y el de software. ¿Carlos estaba preguntando algo? ¿En este ramo vamos a alcanzar a ver IoT o no? Esperamos que sí. El problema es que no hay tantos comprados. Entonces, si les toca, estamos tratando de comprar los módulos Wi-Fi, ¿ya? O sea, al menos como materia se ve. Práctica, ojalá tener los materiales para poder entregarles, ¿ya? Al menos en laboratorio hay, pero hay pocos. Entonces, si son en grupo, sí podríamos perfectamente armar el último proyecto de IoT. ¿Ya? ¿Se entiende? Pero sí, deberíamos llegar para allá. Bueno, igual vamos a ver la próxima clase por las diferencias que hay entre un Raspberry y cualquier otro single board computing, porque al final van a lo mismo, ¿ya? El Raspberry súper rápido está más pensado en procesar, porque tiene un CPU muy potente, versus que el Arduino está más pensado en controlar. Los dos tienen un área común de atención. Ahí en teoría conjunto tenemos un área que es común, pero hay fortalezas y debilidades, y no es la misma herramienta para todas las soluciones. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? No La que quiera. Con respecto a la Raspberry, los pines que son como GPIO o en general, en contraste con un computador, son como similares a los que eran los puertos seriales que tenían los computadores en su minuto. Sí y no. Acá tú puedes ver, no sé si se ve bien, que estos pines, a ver, los negros es tierra. Aquí son pines eléctricos, entre comillas. Los rojos son poder en 5 volts y los amarillos en 3,3 volts. O sea, el Raspberry me está entregando energía para que con esa energía prendas algo. Es poquita, pero es útil. Para prender un transmisor Bluetooth o para prender algún tipo de sensor, ¿ya? Pero todos los naranjos son los pines GPIO, que es General Purpose In-Out, en el fondo, ¿ya? Que puedo usarlo como para leer como para escribir, leer señales lógicas, ¿ya? Ahí vamos a entrar en detalle qué se hace con eso. Pero después tenemos unos que son de doble efecto, estos morados y estos celestes. Estos además son puertos de comunicaciones. En el caso del celeste es I2C
Y en el caso de los morados son los SPI. Y tenemos efectivamente el verde, que son los puertos seriales, que aquí no sé, probablemente no lo leen, pero dice UART TX, UART RX. Acá significa que detrás de esto hay un hardware que emula a ese puerto serial, ¿ya? En un puerto serial de computador normal, en el RC235, tú puedes transmitir cadenas de bits como para mandar el dato, pero no te sirve, o es muy raro, o sea, yo creo que se podría, pero usarlo como pine para saber hoy está cerrada esta puerta o está abierto esto. Estos otros pines, los GPIO, son mucho más fáciles de decir, ándate a high, para que esté mandando una señal y al otro lado se prenda un LED o ocurra otra cosa, ¿ya? Pero efectivamente, mucha gente usa un Raspberry porque tienen estos pines. En un PC no tengo este set de conectores como para conectarle cosas, ¿ya? Lo que pasa es que las decisiones para prender o apagar uno de estos pines, o leer un sensor o lo que sea, está asociado con el software que estoy corriendo acá, típicamente en Python, ¿ya? Que en sí mismo no tiene nada de malo, pero ya el hecho que sea Python está corriendo dentro de un sistema operativo y haciendo otras pegas. Entonces, hay ciertos procesos a tiempo real donde el Raspberry no alcanza a estar funcionando porque puede que justo le baje qué sé yo, se le ocurrió al Raspberry empezar a buscar actualizaciones y le baja la prioridad a Python y el proceso puede empezar a caerse. No sé si se entiende. Es un sistema operativo que está a tiempo real haciendo muchas cosas. Entonces, salvo que uno se peine en Linux y apague todo, por defecto la instalación es bastante genérica, bastante orientada a poder conectar una pantalla. Esta versión, Raspberry 4, tiene para conectar dos pantallas, para conectar una pantalla touch, o sea, estos son dos micro HDMI. Acá tenemos para conectar la cámara, no, esta es la pantalla, esta es para ponerle una cámara de fotos. Y por último, estoy comprando un hardware de casi 80 lucas para hacer una pega que con un hardware de 10 quizás haga lo mismo, o mejor. Entonces, va un poco para allá. Ahora, efectivamente en el PC no tengo cómo hacer estas conexiones, salvo que ponga tarjetas o módulos USB externos, digamos. ¿Ya? No sé si respondió la pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Entonces, Raspberry tiene un propósito. Yo no soy el anti-Raspberry ni mucho menos, pero como el discurso de venta de por qué es un buen producto como para aprender computación, yo no sé si hay alguna diferencia entre aprender con un notebook o con un Raspberry. Para aprender a programar, es la misma historia, como para aprender a programar en PC o en otro lado. Entonces, para hacer control también puede ser, ¿ya? Entonces, ¿de qué no se trata el curso? ¿Ya? No es un ramo de electrónica, ¿ya? Vemos algo de electrónica, usamos electrónica, pero no es un ramo de electrónica, ¿ya? En el fondo, el foco del ramo está en el control computacional que uno haga con el código, ¿ya? No es un ramo de robótica, ¿ya? La máquina la vamos a tomar como que es una cosa secundaria, ¿ya? No es un ramo de visión inteligente, no es un ramo de, no sé, salir del laberinto o de reconocimiento de patrones o de lo que sea, ¿ya? No es un ramo de motores, de ciclos PID, ¿ya? No es un ramo de inteligencia artificial, ¿ya? Por mucho que la inteligencia artificial se aplique en el mundo físico, es un ramo y nos orientamos netamente al control, ¿ya? ¿Qué es de los ramos que vienen antes? En sistemas digitales es importante acordarse bien de la parte booleana, con puertas lógicas, qué sé yo, ¿ya? No sé si ¿cómo están con esto? Algo vimos en Autómata de esto, pero sistemas digitales no sé si un ramo, no sé si se llama actualmente así
Al menos en computación. No sé. Lo vimos en arquitectura de computadora, según yo. Sí, yo creo que se ve un poquito ahí. Tienes razón, tienes razón. ¿Ya? En el fondo, lo que dice Alejandra, sí, en eléctrica debería haber bastante más de ese ambiente. Acá las reglas son las mismas de sistemas digitales. Lógica, cero, el 0 lógico es un 0 volt, el 5 volt viene siendo el 1 lógico, ese tipo de cosas acá siguen corriendo. ¿Ya? La capacidad de corriente que tiene cada compuerta lógica es la misma que ven en sistemas digitales y todo eso. ¿No? A ver, igual partimos de cero. No es como que agarren los libros y empiecen a correr en círculos. No, aquí igual partimos de cero y... la potencia computacional del microcontrolador permite ahorrar mucho de esto. Yo no tengo que hacer las redes de compuertas para hacer comportamientos más complejos y qué sé yo. Programación de bajo nivel, C y C++, lo que usamos es C. ¿Ya? Este no es un ramo de C, pero debiéramos saber C. De nuevo, vamos a ver, sobre todo para los eléctricos, si no han tenido materia de esto, igual partimos de cero. ¿Ya? Pero podemos partir de cero con C, pero no de cero de programación. A estas alturas ya tienen que imaginarse en qué momento conviene usar una función o no, definir tipos de datos, si son variables globales o no, ese tipo de cosas a esta altura ya debieran saberlas. Profe, Arduino es C, ¿cierto? Arduino es C y C++. Lo que pasa es que uno se mete a la ayuda de Arduino y resulta que hay funciones, uno usa cosas que parecieran no ser C. ¿Cachai? Como el pin mode, eso no es una función de C, pero sí es una función del lenguaje de las librerías Arduino que te ofrecen para programar. No sé si se entiende. Sí, acá la clave es que para el microcontrolador, que es el hardware, el fabricante del hardware te entregó a ti el compilador basado en GCC. Y además, para hacerlo fácil, la gente de Arduino inventó un montón de funciones que simplifican el uso y empaquetaron todo en un instalador. Esa es la IDE del Arduino. Un editor con librerías extra, con el compilador que armó el fabricante de Atmel, en este caso el fabricante del CPU. ¿Ya? Porque yo uso C, pero el binario que sale es un compilado completamente distinto al ejecutable que uno tiene para un computador o el punto .jar que voy a meter en una aplicación. No sé si se entiende, como que el archivo mismo, el código final, es un compilado exclusivo para correrse en esa máquina. De hecho, si me cambio de un tipo de Arduino a otro, el binario va a ser otro. ¿Ya? Pero el lenguaje mismo es C. Entonces, por mucho que eso les va a pasar, por mucho que ustedes vean en la ayuda que las funciones no son tantas, igual disponen de todo lo que dispone C. ¿Ya? Armar estructuras, armar objetos, ¿ya? Cualquier elemento que les muestre un buen nivel de programación se puede aplicar. ¿Ya? Entonces, puedo programar orientado al procedimiento o al objeto. Aquí no hay diferencia con eso. La mayor cantidad de ejemplos son orientados al procedimiento en todo caso. ¿Ya? Y sí he visto alumnos que han trabajado el objeto y han salido cuestiones muy buenas. ¿Ya? Y se usan las librerías de apoyo. ¿Ya? Yo no he querido ponerme tan malvado, digamos, pero perfectamente yo les podría pedir tareas de que programen el Arduino sin usar el Arduino. En el fondo, que usen la interfaz de desarrollo que viene con el del fabricante mismo. ¿Ya? Pero eso es meterse un poquito más dentro del capó y la verdad no sé hasta qué punto se justifica. Eso también voy a hablar un poquito de eso. Arquitectura de computadores. Aquí es importante entender la estructura del microcontrolador. ¿Ya? Y estructura tipo hardware. No sé cómo las vieron ustedes, pero no es la misma que usan en el computador de escritorio, en el fondo. ¿Ya? Es una arquitectura más
más cercana a un RISC o un ARM en ese sentido. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? Ahora. ¿Vamos a ver esa diferencia? Como de ARM entre ARM y x86 o algo así. Súper nombrado nomás. No Ya. vamos a entrar a profundizar mucho. Al final Ramos pretende ser bastante práctico en ese sentido. ¿Ya? Sí, al menos explicar que hay ahí les voy a mostrar el esquema, pero hay un bus específico para el software que está completamente separado de donde está el RAM. ¿Ya? En arquitectura von Neumann o CISC, yo tengo un puro conjunto de memoria donde tengo el ejecutable más la memoria de trabajo ahí mismo. Y eso tiene un montón de ventajas, pero también un montón de desventajas. ¿Ya? Acá en arquitectura hardware yo tengo un bus que va para el software separado del bus de RAM. Y eso también tiene un montón de ventajas y un montón de desventajas. ¿Ya? Así como súper en corto, yo puedo con una línea de código estar eléctricamente leyendo la línea de código mientras estoy leyendo el RAM. No tengo que hacer tantos juegos para leer en el bus la instrucción y después volver a leer el dato que quiero mover de un lado para otro. Entonces, por eso el famoso CISC es Complex Instruction Set, el RISC es Reduce. ¿Ya? O sea, necesito menos instrucciones para hacer lo mismo. Y eso significa menos ciclos de reloj para hacer la misma pega. Y eso lo hace, entre comillas, más eficiente, pero arquitectónicamente más complicado. ¿Ya? Y por temas de eficiencia, en general los microcontroladores se van a este tipo de estructura. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver también. Y hay que entender el manejo de los buses, manejo de RAM, manejo de registro. ¿Ya? O sea, arquitectura de computadores es bueno que se acuerden de esto. No vamos a usar Assembler, se puede, pero en general podríamos no hacerlo. ¿Ya? En el fondo Assembler tenemos el acceso directo al CPU, podemos customizar y optimizar mucho el código, pero aún así, para la gran mayoría de las cosas que vamos a hacer, el resultado que entrega C es bastante bueno. ¿Ya? A diferencia de un intérprete como Python u otra cosa. ¿Ya? Tiene clara diferencia entre intérprete y compilador, ¿no? A estas alturas. Sí. ¿Ya? Porque nunca falta el alumno, profe, pero es que, ¿por qué no en Python? Pucha, cuando tenés una máquina, entre comillas, tan reducida, como que no tienes mucha capacidad como para desperdiciar en intérpretes. Igual se hacen. Existen algunos controladores que trabajan con MicroPython, pero la gran mayoría funciona con compilador. Y eso significa trabajar en C. Ni siquiera C#. ¿Ya? En el fondo, tengo que meter el runtime de .NET en algún... No, se olvídate. ¿Ya? Aquí el ejecutable va al callo. ¿Ya? Yo sé que tuvieron algo de FPGA. Muchas veces las soluciones pueden ser híbridas, donde tengo un controlador haciendo pegas y tengo un FPGA haciendo otro tipo de pega. ¿Ya? Uno puede tener una cosa que sea un conjunto de los dos. ¿Ya? Igual nos vamos a centrar en microcontroladores y eso significa que vamos a estar armando firmware, no vamos a estar hablando modelamiento de FPGA. ¿Ya? ¿Qué se requiere? Tienen que saberse. Eso no van a poder evitarse, reforzarse los que sepan o aprenderse los que no sepan. No sé los eléctricos cómo están en C. Yo sé que al menos en los de informática tuvieron un ramo de esto. ¿Alguien levantó la mano? Alejandra dice nulo. Ya. Vamos. Los laboratorios siguen viendo de a poco C.
pero es importante que se metan, ¿ya? En el fondo aquí, dado que los proyectos, los laboratorios son individuales y los proyectos son individuales, no pueden evitar meterse en C, ¿ya? Más allá de no saber C, a ver, C es un lenguaje, ya es un lenguaje profesional, por lo potente que es. Y como a los Spider-Man, la potencia tiene responsabilidad. Y el problema de esa responsabilidad significa que uno termina haciendo malos software. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Usar C no es tan difícil. Usar bien el C es difícil. Entonces, para el que no sabe nada, le puede bastar con solo los laboratorios. Pero se va a tener que meter, ¿ya? El punto está en que a estas alturas no van a... O sea, si alguien me dice, profe, yo no sé C, pero también me cuesta mucho programar, ahí sí que van a tener problemas. Alguien que sabe programar y aprende C lo va a poder tomar. El problema es la lógica, ¿ya? ¿Se entiende, no? Así que, no sé, tienen que agarrar ahí están ofreciendo un libro, tienen que aprender bien C. No se trata de llegar a, qué sé yo, la aritmética de punteros y qué sé yo, que ahí ya caemos en cosas bastante más complicadas. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Pero en el fondo, irse a lo importante. Variables globales, funciones, estructuras, qué sé yo. ¿Les parece? Entonces, ese tema no lo van a poder evitar. Si me preguntan el día 1, sé, no. Pueden ir agarrando ritmo en el transcurso del semestre. Pero ya, a un mes a la fecha, ya tienen que haberse metido con ganas, digamos. ¿Ya? Esto ya, a estas alturas de la carrera, me imagino que ya tienen que saberlo. Desarme problemas, manejo algoritmos. ¿Ya? ¿Les parece? Manejo... esto es saber programar. Esto ya a esta altura ya no lo puedo enseñar. ¿Ya? El que pasó programación apenas, aquí puede caerse. Entonces, tienen que saber pensar en el fondo. Capacidad de investigación. Esto me imagino que a esta altura ya lo saben también. ¿Ya? Ojo que acá ustedes ponen, quiero aprender Arduino, y le van a hacer 4 millones de páginas. ¿Ya? Han habido muchos cambios en el software. ¿Ya? Han salido librerías nuevas, funciones nuevas, y hay mucha ayuda y código antiguo, incluso libros que trabajan con la versión anterior al 1.0. Y hay cambios bastante importantes entre las dos. Entonces, si investigan algo, asegúrense la fecha de la publicación para no meterse con cosas que, aunque sean 4 años atrás, puede estar obsoleta. ¿Ya? Entonces, ojo con las actualizaciones. Segundo problema que les va a pasar, ojo con los hola mundo. ¿Ya? Acá de repente, oye, vamos a hacer este periférico. Y ven el ejemplo es súper simple. Ok, logré, hice la pega. Pero cuando ese ejemplo o esa rutina lo quieren integrar con otras rutinas que también les funcionaba antes, empiezan a haber problemas. ¿Ya? El Arduino que vamos a usar es bastante limitado. ¿Ya? ¿Qué significa que sea limitado? Significa que potencialmente puede hacer muchas cosas, pero no puede hacer muchas cosas a la vez. ¿Ya? No tiene tantos pines, los pines se comparten en varias rutinas distintas. Entonces, hay muchas rutinas que usan timers internos del Arduino. Y muchas de esas rutinas no conversan bien si están los dos funcionando a la vez. Entonces, los dolores de cabeza van a venir cuando quieran que suene el parlante y a la vez muere el servo. Ese tipo de cosas, el servo por su lado funciona, el sonido funciona, pero las dos juntas friega. ¿Por qué? Ahí tienen que meterse. Y el hola mundo les va a mostrar el parlante funcionando o el servo andando, pero no las dos.
Y es uno como los grandes desafíos que tiene el ramo, es aprender a descubrir por qué las cosas no funcionan. ¿Ya? Trabajo laboratorio, poco volviendo a lo que estamos haciendo, van a tener tareas, cada laboratorio tiene una entrega, y una guía de ejercicio. En el laboratorio es bueno también, buen lugar para avanzar en el proyecto, si es que logramos tener acceso al laboratorio. Y en el lab, alguna recomendación, aquí los eléctricos se van a reír, pero no hacer cortocircuito, en el fondo estoy diciendo así. ¿Ya? La corriente de lo que puedo sacar del computador o del Arduino es bastante segura, pero de repente tengo un cable mal puesto y hago un cortocircuito y algo voy a quemar, partiendo por el computador, terminando por el Arduino. ¿Ya? Ojalá tener acceso al laboratorio, pero poder saber usar tester, analizar señales lógicas, osciloscopios. Eso es lo bueno del laboratorio, uno tiene acceso a esa herramienta y es más fácil, uno no tiene que adivinar si la electricidad no se ve. ¿Ya? Y eso lo veo computador. Claro, pasa mucho que en el computador del lab me funciona, pero después en la casa no, porque el driver no se conectó a mi computador, o sea, y eso después le repercuta que en el laboratorio, que en la presentación pueden caerse. Como están en remoto, esto no debería ser un tema. ¿Ya? No tiene que ser de gran capacidad, solo que funcione bien. Esto es, quizás no debiera poner esto, pero sí me acuerdo, yo también, cuando dicto el ramo de programación, primer semestre, alguien tuvo conmigo, ¿no? A estas alturas. ¿En programación el primer año? ¿Sí? Sí, yo tuve con usted módulo 1 y módulo 3. Ya, bueno. Varios alumnos me preguntan, recién llegado a la universidad, oiga, profe, ¿este computador me sirve para el ramo? Y me muestran unas especificaciones de unos computadores gamer, claro, para llegar a donde los papás, así, oye, que este ramo necesito para programación. Bueno, que funcione nomás. En el fondo, la única pega pesada es la compilación en sí, pero toma un par de segundos, no se requiere gran capacidad. Formato proyecto. ¿Ya? Presentación del prototipo, esto va a ser por videoconferencia. Hay que usar los componentes del kit y otros componentes y cosas que uno encuentre en la casa. ¿Ya? Siempre trato que sean materiales de desecho. Aquí en los ramos de arquitectura, todos comprando los cartones piedra y toda la historia, la verdad, usen materiales que tengan en la casa. Después tienen que entregar un documento de diseño. La presentación del prototipo, ahí me tienen que mostrar funcionando. Yo les voy a poner, hoy su sistema tiene que hacer esto. Muéstrenmelo. Y ya tienen que mostrarlo. ¿Ya? Se tiene que entregar un documento de diseño. Ahí lo puse al SAF, pero en el fondo es a Canvas. ¿Ya? 3 o 4. El documento de diseño tiene el esquema electrónico, tiene el esquema de software y el código fuente. ¿Ya? Eso hay que subirlo para cada una de las entregas. ¿Qué es un prototipo? Modelo funcional. ¿Ya? En un circuito, una cosa más o menos ordenadita, ojalá etiquetar, lo que sea. ¿Ya? Y esto puede ir dentro de el sistema final que uno termine ensamblando. ¿Ya? Ojalá que se vea bien sin irse al chancho. Esto ya quizás es mucho. Ahí tenemos cortadora láser, qué sé yo. De repente fue demasiado empeño para eso. Este otro, no sé si se ve bien, pero es como que lo hubieran hecho en la micro. Ya, quizás eso ya está demasiado pobre. No sé si se entiende la diferencia. Este no es un ramo para gastarse 15 horas imprimiendo en 3D piezas. No sé si me entienden. ¿Ya? Material que tengan en la casa. Documento de diseño. En lo que es electrónica se sugiere el FreeSync o el Tinkercad. Yo creo que los han usado, ¿no? En algún momento. Sí. Sí, lo uso. Ya. Acá hay que llegar a un esquema que muestre más o menos lo que se está haciendo.
Ya, FreeSync está medio venido a capa caída, pero Tinkercad está bastante bueno. Aunque no tiene todas las piezas, pero Tinkercad es libre, es por web y todo. ¿Ya? Esquema de software, a grosso modo. Aquí vamos a hablar harto de... Los software va a ser bastante como autónomos finitos y qué sé yo. Algo que se vea qué está haciendo ese software. ¿Ya? En el fondo, ¿por qué esto es importante? Les obliga a planificar. ¿Ya? Muchos llegan con la tarea ya lista, pero resulta que la tarea fue lo que les resultó y de repente ni siquiera saben cómo les resultó. Eso desde el punto de vista de la calidad de software no es algo bueno. ¿Ya? Tener un esquema hecho les obliga a pensar, a diseñar antes. Y eso es bien importante. ¿Ya? Ustedes no le van a confiar la vida a un software que ustedes no les crean, digamos. ¿Ya? ¿Puede ser? ¿Dime? ¿Y algún tipo de esquema que se utilice como algún no conocido para hacer este tipo de cosas? Yo no sé si vale la pena llegar a un UML, pero oye, con diagramas de flujo ya algo de sentido hace. ¿Ya? Inicio el programa, configuro los sensores, siguiente paso, inicio un loop donde le pido, no sé, un input al usuario, ejecuto, vuelvo al principio, ese tipo de cosas. Ah, es que el usuario pidió entrar en modo configuración, entonces salto a esta otra parte de software y me quedo aquí trabajando hasta que termina la fase de configuración. Ese tipo de cosas. Un esquema que muestra los bloques, que muestra lo que se está haciendo. Perfecto. ¿Ya? Código fuente, aquí autoría individual, aquí tienen que defender. Las preguntas van en esta lógica. ¿Cómo hiciste esto? ¿Dónde hiciste esto? Y qué sé yo. Y ahí uno, no es que sea experto, pero ahí uno ve dónde está la mano del alumno o dónde está la mano de ayuda externa o por internet. O sea, al final los códigos son más o menos los mismos. ¿Ya? Yo creo que a estas alturas ya todos saben más o menos trabajar, digamos, y la diferencia entre plagio, copia, mandar a hacer y todo, como que, bueno, perdón que se lo diga así, pero en el fondo también tengo que velar que sea el trabajo de ustedes, digamos. En general, de nuevo, a nadie le ha ido mal en el ramo, pero es un ramo que tienen que esforzarse. El esfuerzo viene en que hice la pega, ¿ya? Alejandra pregunta si se responde escrito. En la presentación misma, yo miro cómo funciona el proyecto y después hago preguntas. Y hay nota por preguntas. Y esas preguntas muchas veces incluye ver el código. Acá hay código que va a ser, en algunos casos, van a tener el código del controlador funcionando y en otra pantalla van a tener el código de la interfaz de usuario, hecha en Python o hecha en Processing. Hemos hecho tareas con el App Inventor también, para hacer aplicación para celular. Hay de muchos lados. El proyecto final, que es en IoT, van a haber componentes programados en web. ¿Se entiende, no? Las presentaciones, si son en español, primera vez que me preguntan eso, que yo sepa, no hay una exigencia de la facultad como que tenga que todo ser en inglés, ¿o sí? Tampoco van a ser formales. No, creo que no. Ya. No, en este ramo no me lo han pedido, creo que no es necesario. ¿Ya? Me han preguntado si tiene que ser formal otras veces. No. Oye, no, si estamos en la casa no anden en pijama, pero bueno, tengan, como son con video y todo, claro, no aparezcan con la cama deshecha, no sé, es como lo mínimo, pero en el fondo, ¿ya? Y eso, en el fondo, defender el código. En algunos casos yo les voy a decir, hagan esto, pero no usen la librería. ¿Ya? Hay librerías para todo, pero en algunos casos quiero que lo programen de cero y ahí tienen que programarlo de cero.
¿ya? Por ejemplo, una librería para control de tiempo. Oye, es súper fácil importarla, pero dense la lata, KSense y programenla de cero. Manejar un servo, la misma historia. ¿Ya? Y ahí el instalador viene con muchas librerías y en otros casos hay que descargarlas. Hay que tener súper claro y documentar cuál bajé, de dónde la bajé, por qué la usé, qué sé yo. Lo mismo de arriba, que esto parezca suyo. ¿Ya? Comente, ¿ya? A esta altura todos los que ya están en desarrollo ya saben que lo valioso que es comentar y explicar. Usar a fondo C, ¿ya? Haga funciones, haga clases, haga estructura, ¿ya? Normalmente el código spaghetti es el peor, eso ya a esta altura de no saberlo, pero a los que están, a los más eléctricos, perdón si hago la diferencia, pero en el fondo con los eléctricos y los informáticos, pero tengo que hacer que los dos mundos más o menos vayan para el mismo lado, ¿ya? Se pueden hacer cosas muy, muy elegantes, digamos, versus hacer código desechable en el fondo. ¿Ya? Siguientes pasos del ramo. Enunciados de proyecto y tareas de investigación. La tarea ya está, ¿ya? Y de hecho, al menos en el programa ya están las fechas de cada cosa. La tarea misma ya está publicada en Canvas, ¿ya? Creo que les di 2 semanas para hacerla por ser la primera. Acá les puse también el tema del lab, pero no tenemos material, al menos esta semana no va a haber lab, ¿ya? Tenemos que repartir los kits, comprar algunos y qué sé yo. Entonces, pero al menos ya pueden partir con la primera investigación. ¿Ya? Y eso, dime. En teoría, si es que hubieran grupos de laboratorio, ¿cuántos serían? Normalmente los grupos de laboratorio, voy a dejar de compartir acá. Los grupos de laboratorio eran más o menos de 5 o 6. En el fondo, si son 30 alumnos, debemos tener unos 6, ojalá no 7 grupos. ¿Ya? Los semestres, los días de evaluación son en clase. Entonces el grupo llega, arma su proyecto y lo muestra. Y de ahí les hago, cuando es en grupo, es una nota grupal y notas individuales. Y siempre pasa que algunos trabajan más, algunos trabajan menos, pero ahí están las notas individuales y el que le toca, cae. ¿Ya? En el caso que sean individuales, son demasiados proyectos a revisar como para alcanzar en todo el tiempo. Entonces lo que hicimos el año pasado fue dividir las evaluaciones con los otros ayudantes. Sigue siendo en horario de clase, pero dividimos el grupo en 3 y hacemos evaluaciones cada uno por su lado. ¿Ya? No sé si hay preguntas de eso. Como les decía, hoy día hay como 20 kits que se pueden despachar a las casas o pasar a buscar a la universidad. Eso está por verse cómo se va a hacer ese mecanismo, pero hay que comprar más porque este es como el curso más grande que he tenido. ¿Ya? Ahora, les cuento un poquito del caso de estudio. Son casos que en el fondo quizás están un poco en la periferia de la materia, pero siempre son casos que hablan entre la unión entre la máquina y el software en el fondo. Y es lo importante de tener un buen software y cómo se evitan problemas en eso, ¿ya? Uno de repente cree que porque lo programó está listo para lanzarse, ¿ya? Y muchas veces la cantidad de horas necesarias para depurar
Y certificar un programa en un sistema embebido puede ser mayor a un programa a público. Porque es mucho más difícil actualizarlo a la larga. No sé si se entiende. Como que una falla en el sistema en el computador de la caja de cambio automática significa que tengo que pedir los autos que vengan de vuelta. Hacer un recall, y eso es caro. ¿Ya? Certificar que, no sé, que el avión, ese componente no va a hacer que se caiga, eso va a costar, eso cuesta mucha plata, de simulación y de pruebas previas a lanzarlo. ¿Ya? En particular, no sé si pueden descargar el documento ahora, pero aquí les pido que investiguen el primer vuelo del cohete del Ariane 5. No sé si lo han escuchado ese caso. La cuestión el que voló por una falla de cálculos con los pies y la altura. Como que tenía mal la medida. Y por software, y que falló y como que explotó. Era un problema de software. Tenía un problema de software en el computador de navegación. ¿Ya? Y un caso bien interesante de malas decisiones de software y de malas revisiones. En el fondo, en una parte del diseño del cohete, reutilizaron código de la versión anterior del cohete que era más chico, entonces tenía un montón de diferencias, digamos. Entonces, y ahí se desencadenaron una serie de problemas que al final el cohete se autodestruyó técnicamente, pero igual había perdido ya el control de vuelo. ¿Ya? Entonces, un poco el proyecto es como que darse cuenta que lo poco pulcro que puedan ser en el código tiene consecuencias físicas, digamos. ¿Ya? Ya pues, no sé si tienen alguna pregunta más. Al menos por hoy estamos listos. Yo estos videos igual los subo a Canvas, por si acaso. ¿Ya? Y como les decía, estamos buscando ayudantes. Alguien me dijo que tenía un compañero interesado. Yo igual voy a insistir con los del semestre anterior, pero nada, pues, ahí tenemos que llenar esos cupos. ¿Les parece? ¿Los laboratorios cuándo comienzan, en teoría? Esta semana no hay, pero ya debiéramos tratar de que sea la próxima semana. ¿Ya? Pero próxima semana clase de cátedra, ¿cierto? No. ¿También? Próxima semana estamos hablando... A ver, jueves 5 no hay nada. ¿Ya? Miércoles 11 tenemos clase. Probablemente va a ser remota. ¿Ya? Jueves 12, yo creo que sí voy a tener un laboratorio. Aunque lo mande yo y no tengamos ayudante en definitivo, lo vamos a mandar igual. Lo que sí tengo que ver es que va a tener que ser un laboratorio más en algún simulador, alguna cosa, si es que no tienen acceso al hardware. ¿Ya? Pero el laboratorio lo vamos a hacer igual. ¿Ya? Yo esperaría que ya para el 18 esté claro si son clases presenciales o no, y para el 19 ya tener los kits en su poder. Eso es el roadmap que yo esperaría que resultara. ¿Ya? De ahí a que sea laboratorio físico o no, eso yo creo que todavía está por verse. ¿Ya? Yo no sé si ustedes están en condiciones de asistir. ¿Cómo respondieron eso? Yo personalmente sí, pero no sé, siempre hay caso. Si puedo o si no puedo. Sí puedo. Ya. Yo tengo entendido que no se ha preguntado, que solamente se informó que van a volver las clases y que se hará en los casos puntuales nomás, que el resto tienen todos que volver. Yo lo que, aquí ya alguien me está escribiendo, perdón. Yo lo que... María Los Ángeles pregunta, ¿qué plataforma se hace?
no lo vamos a hacer en máquina virtual, simplemente se usa el instalador de Arduino y chao, ahí está todo contenido. Si quieres instalar el Arduino en una máquina virtual, no pasa nada, da lo mismo. Pero no, típicamente es un entorno físico. Lo que se estaba viendo, yo no sé si todos los cursos van a ser presencial o no por capacidad. Eso es lo que entiendo. O sea, que si somos 30, igual necesitamos una sala para 70. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se estaba viendo. ¿Ya? Ahora, si yo tuviera que priorizar, o sea, yo no tengo ningún problema en ir para allá. Y feliz de, pues, la clase es mucho más entretenida si estamos en presencia, pero yo preferiría poner mis fichas en que puedan ir al laboratorio y que pueda hacer proyectos grupales. Eso para mí sería lo bueno. Y por favor, cuídense, mascarilla, toda la historia. Pero eso es lo que para ustedes va a ser mucho más valioso, tener acceso al laboratorio. Por último, que sean proyectos individuales, pero que tengan acceso al laboratorio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estoy peleando ahí con Claudio para que se logre. ¿Ya? Pero y probablemente la próxima semana vamos a seguir remoto y ahí se está viendo. Lamentablemente, el fase 3 se abrió justo en el peor momento de la planificación del semestre. Entonces, así que eso. Profe, yo Dime. creo que igual podría preguntar si es que hay alguien, o sea, como hacer una encuesta por si es que hay alguien que tiene alguna dificultad, como para tenerlo claro. Es que en todo caso, creo que sí van a hacer clases, o sea, de ser presencial, al menos sí o sí va a ser con streaming. ¿Ya? Probablemente creo que las pruebas las van a hacer sí o sí presenciales, ahí hay otros esquemas. Yo la verdad, las presentaciones mejor en persona, pero también podría ser remota. Ahí yo la verdad estoy con toda la flexibilidad a lo que se pida. ¿Ya? Pero al menos yo creo que sí o sí van a ser grabadas y transmitidas y todo. ¿Ya? Lo que dice Alejandra, en eléctrica nos separaron por horarios en el lab. Es que lo que pasa es que el lab tiene dos focos. Una cosa es el laboratorio donde uno hace los ejercicios, que eso podría ser remoto si tienen el kit, pero donde sí me gustaría es el horario libre. En el fondo, donde hoy nos juntamos a tal hora el grupo y nos ponemos a trabajar en el proyecto. Esos son los horarios porque tiene acceso a las herramientas, tiene acceso a todo. Eso es lo que para mí sería genial. En el fondo, la capacidad de acceso libre al laboratorio. Y eso a los eléctricos probablemente también es bastante más común para ellos estar más metidos en el laboratorio. No sé si se entiende. Así que eso, pues. Un gusto que estén por acá. Cuídense. Esperemos que nos veamos presenciales. Y nada, pues. Última pregunta. ¿Los anuncios que puse en Canvas les llegaron al correo o no? Yo no todavía estoy medio pillado en A mí Canvas. sí, Sí, a mí me ha llegado. Ya. Entonces ya, pues mantengámoslo ahí como canal oficial y eso. ¿Ya? Ya, pues un gusto. Nos veremos el próximo miércoles y quedo atento al correo cualquier cosa. Gracias. Chao, profe. Chao, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Adiós, profe. profesor, muchas Nos gracias. vemos. Gracias, profesor. Que estén muy bien. Igual. Chao, gracias. Que estén bien. Voy a dejar de grabar ahí.